Make September a month to remember at BetMGM, the king of online casinos. Get things rolling right now with a 100% deposit match up to $1,000 plus a $25 casino bonus when you sign up with bonus code NJCasino. Enjoy casino action at your fingertips and the same Las Vegas Strip excitement MGM is famous for when you play classic games like MGM Grand Millions or our most popular slot, Buffalo. Now live on BetMGMCasino.com. Download the BetMGM Casino app today and get a piece of the action with daily promotions, live dealers, and much more. BetMGM reminds you to play responsibly and offers resources to help you make appropriate choices. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Must be 21 plus, New Jersey only. Please gamble responsibly. BetMGM.com for T's and C's. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable site credit bonus bets unless otherwise provided in the applicable terms. Rewards subject to expiry. Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de Noche. Andrés Bello, hablemos de lo que es la figura. Tú eres un cirujano plástico muy reconocido, cirujano plástico y reconstructivo, reconstruyes a las mujeres que por alguna razón como el exceso de comer se desconstruyeron y a los hombres también. Los embarazos, después del embarazo, ahora sí que la verdad es que trabajando con las mujeres vemos que a lo largo de su vida, en diferentes etapas, hay una montaña rusa de la figura en la mujer. Entonces, lo que muchas veces buscamos es regresarle esa imagen de reloj de arena, no tanto el cuerpo de guitarra, eso era antes donde querían unas caderas mucho más anchas que el busto. Ahorita yo creo que estamos más occidentalizados y entonces estamos buscando cada vez unas figuras más longilíneas, con curvas, pero no tanto esa cintura tan marcada. Sin embargo, exactamente como decías, estaba el secreto a voces o el mito urbano de que se quitaban las costillas. Y hasta hace unos años el doctor Juan Pedro Verdugo de Culiacán de repente dijo, oigan, ¿qué creen? Yo sí las quito, ¿no? Y luego empezaron unos doctores en Rusia a decir, nosotros no las quitamos, le fracturamos la capa externa que se llama corticotomía externa y las fracturamos y entonces agarran forma sin tener que quitarlas. Entonces, ahora sí que desde hace un año esta tendencia está levantando mucho a nivel mundial. En Latinoamérica, mi gran amigo empezó a promoverla mucho y unos gemelos, los doctores Oñate de Ecuador, son los que nos han estado enseñando todo eso. Ya llevamos cirugías aquí en México que estamos haciendo lo de fracturar la capa externa de la costilla para que después presionas y haces una fractura en rama verde, se llama, donde la parte interna está íntegra, la parte externa fracturada y permite esa curvatura generando mayor cintura, sobre todo ahorita en que muchas mujeres son muy fit y entre más fit, más cuadradas. Y luego dicen, doctor, es que hago 1000 ejercicio y como que no logra cinturarme, ¿qué opciones tengo, no? Entonces, muchas veces, como no tienen grasita, no podemos acudir a la lipoescultura, al cambiar la grasita del lugar, de arriba para abajo, de vestir a Juan para vestir a Pedro, y entonces vamos a usar estas técnicas de moldeado de las costillas por medio de una corticotomía. Oye, antes de entrar de lleno en el tema, quiero decirles que además hablaremos también de la nueva Buick Encore, que no quiero que se me olvide que es la nueva camioneta, porque tenemos un tema con ellos padrísimo, y a ver si tú te animas o María Amelia, que siempre anda buscando coches divertidos. Oye, ¿has visto el GIF de la niña que maneja el cochecito y que lo levanta un Jeep y da vueltas así? Esa es María Amelia de niña. Luego, porque nos da burnout a todos, ¿eh? O sea. Pues sí, por andarte persiguiendo para manejar. Oye, pues eso de hacerse esa estética, yo creo que era antes de que hoy a las mujeres ya les dieran el beneficio de
como, ay, caray, se movió la cámara, de ser no las figuras de Victoria's Secret, pero sí poder ser esas mujeres que son capaces de usar una ropa linda para vestirse, coquetas, no únicamente para cuando van a ver a un hombre, sino en general, porque antes la ropa de Victoria's Secret y esa ropa tan sofisticada en las tiendas de ropa interior, pues era como para cuando ibas a tener una noche de seducción. Pero hoy las mujeres la usan por el gusto de usarla. Y no tienes que tener esa figura de Barbie o de Victoria's Secret para usarlo, ¿no, María Amelia? ¿Cuál es la percepción de las mujeres en cuanto a la figura? Pues mira, la verdad es que ahorita que lo acabas de decir, lo importante para la mujer el día de hoy es verse bien para uno mismo, para nosotras. Y ya, desgraciadamente, el tema de estar demasiado delgada, ahorita que Andrés estaba hablando de quitarse las costillas o de hacerse más delgado, sí es un tema en el que todavía yo creo que nos falta más autoestima y amor propio para ir aceptando nuestro cuerpo. Pero yo sí soy de la idea, Eddie, y me conoce muy bien Andrés, de que algo que tiene que ver con nosotras es, yo no voy nada en contra en psicología, en el tratarse de ver lo mejor posible. Y Andrés lo dijo muy bien, me veo muy cuadrada. Hay veces que hay mujeres que de verdad trabajan mucho en su físico y no logran el resultado. Lo importante es encontrar un equilibrio tanto emocional como psicológico y de amor propio, en donde decir hasta aquí. Y encontrar profesionales como Andrés, y hay muchos doctores muy profesionales en donde dicen hasta aquí, porque si no, sí podemos entrar con síndromes y con trastornos de la personalidad y trastornos mentales en donde no termina uno de aceptarse, de amarse, de respetarse, de valorarse y de quererse. Que ese es el objetivo de trabajar en conjunto hoy en día. La mujer ocupa un lugar muy importante, pero sí seguimos siendo las femeninas, seguimos siendo unas, digamos, el género pues más débil, pero no en cuanto a autoestima, pero sí entender que llega un punto en el que ya necesitamos aceptarnos. Y también los hombres, porque no me dejará mentir Andrés. No, pues yo no veo nada débiles más las mujeres, al contrario. Cero. No, pero sí es muy importante entender hasta dónde podemos, y ya no es una patología, sino es el deseo de vernos mejor. Ahora, Andrés Bello, tú como cirujano plástico, dentro de la Asociación de Cirujanos Plásticos, con diferentes diplomados y certificaciones, con una práctica privada, con médico adscrito además al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, y en fin, todos esos títulos que tienes. ¿Cuáles son los nuevos procedimientos? ¿En qué consiste hoy la técnica de una cirugía para darle figura, a lo mejor a través de retirar una o dos costillas? Debe ser muy doloroso, ¿no? Sí, la verdad es que sí llega a ser un procedimiento más invasivo de lo esperado. La verdad es que el doctor Juan Pedro Verdugo ha pulido esa técnica y hace unas cosas maravillosas. Quien pueda y quiera, vaya y búsquelo allá, porque es un experto en ese tema. A mí, en lo personal, el retirar las costillas se me hace un poco agresivo al cuerpo, se me hace cambiar un poco la anatomía. Y yo por eso, desde que los doctores estos Oñate de Ecuador, junto con el doctor Alfredo, nos empezaron a introducir esta técnica de no quitarla, sino hacerle un cortecito a la capa externa y fracturarla para que se amolde, se me hace que estamos doblando la línea sin perturbar la anatomía del paciente. Entonces me permite encontrar esa silueta balanceada, porque también podemos llegar a esas pacientes que quieren una silueta exagerada. Continúo platicando con el doctor Andrés Bello y nos acompaña además María Amelia Aguilar, ella es logoterapeuta, y Andrés Bello es cirujano plástico, y estamos hablando de esta costilla que se fractura para darle, se llama costectomía, ¿sí, no? Corticotomía. ¿Cómo? Corticotomía. Corticotomía. La costectomía es quitarla.
Ay, pues es que nos encanta el latín y entonces todo deriva entre el latín y el griego y queremos usarlo para confundir a todos y sentirnos más rimbombantes. Entonces, repitiendo lo que decíamos mientras estábamos solamente en redes, Andrés Bello, estamos hablando de que se fractura la costilla 12 o la costilla 11, o la 11 y 10, dijiste. De 10, 11 y 12, y ahí le vamos jugando de preferencia 11 y 12, que son las flotantes, y en algunos casos la 10. Así como cuando las quitan la 11 y la 12. Ok, y al fracturarse les pones un corset. Al fracturarse cambiamos el ángulo de la costilla, acentuando mucho más la cintura, y después la estabilizamos con un corset externo para que esto no le genere molestias a las pacientes. Ya, ok. ¿Y cuánto tiempo dura la cirugía? ¿Quién es candidato a una cirugía de este tipo? Pues la verdad es que todas las mujeres pueden ser candidatas, siempre hay que entender qué es lo que está pasando, porque muchas veces podemos ser menos agresivos y si es después de un embarazo, valorar qué tanto se abrieron los músculos del abdomen y puede ser que con una reparación de esa apertura sea suficiente para generar una cintura. Muchas veces si tenemos una capita de grasa podemos simularla con una lipoescultura o si son muy cuadradas, no tenemos mucha grasita, podemos acudir a esto. Entonces, todas las mujeres son candidatas, hay que entender nada más qué figura es la que buscan y qué es lo que tienen que hacer. Nosotros, bueno, yo como cirujano plástico últimamente me siento más educador hacia mis pacientes, donde llegan y me dicen, doctor, quiero verme así, y les explico las opciones que tenemos y tratamos de llegar a una decisión juntos, porque sí, todos los caminos llegan a Roma, pero hay que entender cómo podemos lograrlo con diferentes opciones. Entonces, ya que tomamos la decisión de hacer esto, se hace la cirugía y por lo general, como se combina con otras cirugías, puede ser un tiempo mayor, pero si solo fuéramos a hacer las costillas, nos tardamos 25 minutos. ¿Y un mes de recuperación en la cama o pueden moverse en la casa? No, pueden estar en casa y les decimos que un reposo relativo durante 7 días. Posterior a eso pueden retomar actividades diarias sin ejercicio, es decir, pueden ir a trabajar, pueden estar más activas, pueden manejar, pueden estar haciendo su vida relativamente normal. Y hasta el mes empezamos con actividades como un ejercicio de cardio bajo impacto y poco a poco, conforme se empiecen a sentir, empezamos a aumentar el nivel de intensidad del ejercicio. ¿Pueden hacer el amor? Como a los 10 días, con cuidado. Si estás tocando la costilla, no ahí abajo. Pero si va a estar abajo o arriba, esto es bien importante. Pero ¿y si se pone arriba? Es más fácil porque ya no vas a andar generando presiones externas. Sí, bueno, si no se trata que hagan contorsiones. Pero imagínate que estés arriba, generas más presión en la espalda, entonces todo eso hay que considerarlo. Más presión en la espalda del de abajo. Por eso, entonces que ellas estén arriba con las costillas fracturadas y el corset puesto. No, bien sexy. ¿Qué opinas, María Amelia? No, yo opino que cada quien tiene su tiempo y su ritmo de recuperación. Y la verdad de las cosas es que esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque uno necesita verse, para empezar, y eso hay que decirlo la verdad, no te ves inmediatamente cómo vas a quedar. Entonces también eso empieza con una frustración. Entonces hay que ir con la paciente o con el paciente de la mano, yo creo, para ir explicando Claro. que tú decías este acercamiento, ¿no? Porque pues cada quien tiene su recuperación, Eddie, o sea, no cualquiera, a lo mejor uno necesita un mes, a lo mejor otros necesitan 2 meses, pero es ir como que cada quien individualizando cómo va sintiendo el dolor y la recuperación. Oye, Claro. El amor es el amor. por ejemplo, en el caso de María Amelia, pues yo no creo que ella necesite nada de eso, mano. Yo la veo impecable. Hombre, muchas Muy gracias. guapa, pero María Amelia. Andrés es mi doctor, para que sepan todos también. Pero ¿cómo? ¿Tu doctor de qué? ¿De cuando te enfermas de gripa o qué? Pues no necesitas nada. No, uno se tiene que, es lo que yo te decía, uno necesita hacer de sus retoques de acuerdo a su edad y de acuerdo a cómo uno se vaya sintiendo bien, porque hoy yo estoy totalmente de acuerdo con que la autoestima no tiene nada que ver con la autoconfianza. La autoconfianza es como el otro te ve y la autoestima es como tú te ves a ti mismo. Entonces aquí lo importante no es lo como el otro, sino como tú te veas, como tú eras feliz. Entonces a mí, Andrés, lo que me ha ayudado realmente es eso, ¿no? A sentirme de acuerdo a mi edad. Tengo hijos grandes, ya ni siquiera adolescentes, ya están grandes, y necesita uno pues
esta autoestima. Entonces, ir de la mano con tu doctor es muy importante. Yo, la verdad, además de Andrés, de admirarlo como doctor, es mi amigo. Oye, yo cuando María Amelia ha venido al programa con sus pantalones de piel negros y su blusita, todo el mundo voltea a verla y dice, wow, qué edad tiene, qué guapa, qué figura. Ya me estoy Pero es que poniendo se roja. cuida, ya se ve, pero se cuida mucho y eso es lo importante. Una cosa no va a compensar todo lo demás. Es entender un estilo de vida que te va a llevar al resultado que quieres. La cirugía podrá ser el 50% del camino, pero si uno sale de la cirugía y le empieza a echar dulces a la piñata y no la cuidas y no haces ejercicio, pues también la salud afecta muchísimo para cómo te sientes y cómo te ves y cómo estás cuidando tu cuerpo. No es el que peca y reza empata, y entonces si estás haciendo algo es porque en verdad te preocupa tu imagen y quieres empezar a verte mejor, y muchas veces también por no caer en la vigorexia donde nos volvemos esclavos del ejercicio para obtener lo que logramos, podemos compensarlo con ciertos tratamientos o con algún procedimiento quirúrgico para ayudar a que después no se vuelva una obsesión el estar en el gimnasio para vernos como queremos, sino encontrar ese balance en la vida para que podamos tener vida, principalmente. Oye, ¿no se lastima, no hay posibilidad de que se lastime un órgano, una lesión de órgano? Siempre hay riesgo en toda cirugía, aunque se haga costilla, no se quite la costilla. Por eso es que buscamos siempre ser muy cuidadosos y no correr en esto. Entonces, esos riesgos los platicamos con los pacientes y nosotros, bueno, yo como médico, primero te capacitas, vas, entrenas con los doctores que la empezaron a desarrollar y tienen más experiencia que uno, y después a la mano de ellos empiezas a hacer procedimientos. Ahora sí, estoy ya de lleno con María Amelia Aguilar, comunicóloga, logoterapeuta, logoeducadora, coach cognitivo, TED Woman, especialista en adolescentes y temas relacionados con la familia. Y yo la veo luego en la televisión y veo sus podcasts y veo todas las cosas que hace y veo sus videopodcasts, y me parece sorprendente que a veces digo, también María Amelia, al igual que el doctor Andrés Bello, va a tener burnout, ese síndrome de agotamiento, de desgaste profesional que te vuelve intolerante, como si te faltara la testosterona. Estuvieras bajo de testosterona, donde te vuelves grumpy, donde tienes poca consideración a los demás, todo te molesta, María Amelia, y además no tienes ganas de hacer nada, es casi una depresión. Es correcto. Te decía yo que hoy en día uno de los principales problemas de moda mentales que nos estamos encontrando es el famosísimo burnout o síndrome de desgaste profesional. Y tiene, fíjate, esto en los años 70, un psicólogo que se llama Herbert Freudenberg lo localizó. Lo que pasa es que los problemas mentales se han ido saliendo de control porque siempre han existido. Pero la realidad de las cosas es que fíjate cómo pareció. Resulta que este psicólogo llama a un voluntariado a que se acompañen todos entre ellos para poder apoyar a personas adictas al alcohol o a alguna sustancia. Estos voluntarios empezaron muy entusiasmados, llenos de espíritu, llenos de ganas. Y de pronto este psicólogo se da cuenta que a través del tiempo se empezaron a desmotivar, pero no solamente a desmotivar, sino emocionalmente y físicamente se empezaron a desgastar a un grado que le llamó tanto la atención darse de cuenta. ¿Por qué? Pues evidentemente si tú estás trabajando para el otro, necesitas un sentido, un para qué, porque el que tiene un para qué encuentra un cómo. Entonces tú imagínate que empieza a trabajar con voluntarios que a lo mejor estas personas vuelven a caer en alcoholismo o vuelven a caer en la sustancia. Y entonces, ¿dónde está la motivación para seguir adelante? El burnout lo que significa es muy diferente al estrés laboral, porque el estrés dentro de la humanidad es algo positivo. Si nosotros no manejamos un estrés, no nos movemos, no terminamos proyectos, no terminamos carreras, escuela, no llevamos un proyecto incluso de pareja. Como decía Buda, el estrés tiene que estar contigo. ¿Cómo? Como amarras tú una barca, la cuerda, digamos, al puerto. Ni tan corta que la propia ola lo reviente, ni tan larga que la propia ola se lo lleve. Entonces, el estrés es parte del ser humano y es algo normal. El problema es que el burnout, o cuando entramos en un estrés crónico, lo que nos pasa es que nos empezamos a desconectar de nosotros mismos, de los
de las personas con las que trabajamos y de nuestro sentido de vida, que es tan importante y que nos motiva. Entonces, el burnout es un estado de agotamiento mental, emocional y físico. ¿Por qué físico, Eddie? Porque lo único que se somatiza es el estrés. La ansiedad te puede mover y te puede sentir de una forma como exaltado, pero el estrés sí se va a los dolores de cabeza, estreñimiento, colitis, gastritis, se te cae el pelo. Cuando estás en estrés crónico, puedes afectarte incluso tu salud física, pero el problema con el burnout es que entras a tal grado de crónico dolor físico emocional que te aíslas en un mundo que es peligrosísimo salir hoy adelante. Por eso te digo que hoy es uno de los principales problemas de salud mental que estamos afrontando. Ahora, estamos en un momento donde todo son malas noticias. Oímos las noticias de Estados Unidos, que si Trump, que si Biden, que si oímos las de Rusia, que este señor que se estrelló en el avión Wagner, que si Putin, en México lo de las campañas, lo de la violencia. Eso nos genera mucho estrés también. ¿Tiene algo que ver con el burnout? No, nada que ver. Mira, el burnout lo que tiene que ver es con tu trabajo. No es con tu pareja, no es con tus amigos, no es con tu vida social, es con tu trabajo, en tu área laboral. ¿Qué pasa con tu área laboral? Hay dos cosas que te provocan el burnout. Uno es aventarte más proyectos, más trabajo de lo que realmente tú puedes, porque tienes que aprenderte a conocer para saber decir no y saber hasta dónde decir me puedo aventar esto. Bueno, tú eres una mujer que te avientas constantemente retos y pues imagino que habrás llegado a burnout porque la televisión, el radio, los viajes, los hijos, lo escribes aquí, escribes allá. Bueno, tú estás cañona también. Mira, y a mí me dio burnout. Algo por lo que más que nada hoy te propuse este tema es porque es algo que no se sabe. Y no da muchas, o sea, se confunde mucho con el estrés laboral, con el estrés de la vida, con el estrés de mis hijos, con el estrés de mi esposa, de mi esposo, y en realidad tiene específicamente que ver con tu trabajo. Y lo que pasa es que realmente te pones mucho más labor de la que puedes. Y segundo, hay muchas personas, Eddie, que no les gustan donde están trabajando y tienen que seguir trabajando ahí por necesidad. Entonces, desgraciadamente, esto provoca burnout, porque tiene que ver específicamente con tu área en donde tú trabajas. Pero si tú tuvieras la capacidad de desconectar tu estrés laboral con tu familia y dejarlo en donde trabajas, todavía sería más sano. El problema y los síntomas principales es que empiezan a confundirse con un estrés, lo acabas de decir. La propia vida te da estrés. Entonces dices, no, es que estoy muy estresado por muchas cosas. Cuando realmente lo que te está culminando es el burnout laboral. Y te voy a poner un ejemplo mío personal. Yo en el mes de diciembre empecé a recibir demasiados pacientes porque, como tú sabes, yo doy terapias en línea. Entonces llegó un momento en el que yo daba a veces de 8 o 9 pacientes sentada aquí como me estás viendo ahorita, frente a un monitor, completa y absolutamente en escucha, entregándome al otro. Pero yo de repente dije, bueno, algo me está molestando, me duele la cabeza, me siento fatigada, ya no estoy animada, ya no estoy motivada. Y no es culpa de mis pacientes, es culpa de que yo realmente estaba teniendo mucho más trabajo del que yo podía. Son horas que el cuerpo necesita descansar, necesita desconectarse. Cuando algo no funciona, lo mejor es apagarlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer un autoconocimiento de hasta dónde realmente tú hoy, todos los que me están escuchando, todo tu auditorio, realmente tu trabajo, tú estás dando lo que tú puedes o estás dando de más por razones externas. Entonces, el burnout es algo que desgraciadamente, como que no lo captas. No se capta que te está llegando porque para ti es normal seguir trabajando. Por ejemplo, en el caso de Andrés, le llegan muchas pacientes, tiene muchas operaciones, pero de pronto él se cansa emocional, física y mentalmente. Pero ¿qué pasa al día siguiente? A las 8 de la mañana ya está al pie del cañón con lo mismo.
¿Y dónde queda tu espacio? ¿Dónde queda, no tu familia, porque tu familia ahí está y también te ocupas de ella, pero el burnout tiene que ver contigo y la motivación que tienes de seguir adelante en este trabajo. El que para qué, el cómo hacerlo. Porque desgraciadamente cada vez este problema de salud mental, y tú dime cuándo quieres que te diga, digamos, los focos rojos de qué pasa y cuándo puedes caer en esto. Por ejemplo, ¿cuáles serían los focos rojos? Cuando empiezas a ya no querer ver gente, cuando te empiezas a aislar, cuando eres grosero con tu gente o con tu familia. Exacto. Te voy a dar 8 puntos importantísimos. El primero es el estrés normal, es que tú puedes, por ejemplo, en las reuniones de trabajo con los que tú trabajas, si estás muy estresado laboralmente, vas a hablar menos y te vas, digamos, a correlacionar mucho menos con tus pares que estás ahí. Sinceramente, el estrés en el trabajo, cuando desde que llegas hasta que te vas, te encuentras estresado. En el burnout, no hay manera de que no tengas un conflicto por estrés con alguien. Otro, el enojo. Tú desde que te despiertas, de verdad te sientes así como enojado de que vas a llegar a trabajar. Cuando estás en estrés es leve. Cuando estás en burnout, literalmente te metes al baño y lloras. Estás contando las horas porque no soportas a nadie. Ya no quieres estar ahí. La otra es la desmotivación. Digamos que la parte del estrés, tu rendimiento es bajón, pero ahí estás. Bueno, ok, mi trabajo sirve, pues ahí más o menos me estoy dando cuenta que estoy. Cuando es burnout, te sientes totalmente desmotivado, sientes que tu trabajo no vale. Hasta dices, pero ¿por qué me contratan si yo no sirvo para esto? Yo no sé ni por qué estoy aquí. La otra, te enfermas. Cuando tienes estrés laboral, puedes de alguna manera sentir dolores de cabeza, colitis, gastritis, y de repente hablas al trabajo y dices, voy a faltar. Cuando tienes burnout, verdaderamente es un tema en el que ya se somatizó tu dolor, ya estás pasándola mal y ya tienes que ir al médico porque ya la situación ya se salió de control. La otra es fatiga. Cuando estás en estrés laboral, constantemente estás cansado, no descansas, necesita tu cuerpo como esta parte, pero lo puedes sobrellevar. Cuando tienes burnout, tu estrés físico, emocional, te drena ante cualquier situación, desde que llegas hasta que te vas del trabajo. Insomnio. Cuando estás en estrés, hay noches que no duermes. Algunas empiezas a no tardarte en dormir. Es que desgraciadamente el burnout no te deja dormir y te levanta. O sea, la mente está tan dando vueltas por todo lo que traes que desgraciadamente tienes que recurrir a pastillas. Pero bueno, estos son los focos rojos. Algo importantísimo, la adicción. Cuando estás en estrés laboral, dices, me voy a llegar a echar una copita para poderme relajar y me voy a dormir. ¿Cómo es? Mira, ok, así, tú estás en estrés laboral, relajado. No, es que estoy laboralmente preparándome para la cena de hoy. Pero en burnout, literalmente, no puedes relajarte sin el abuso o consumo de una sustancia. Y por último, y lo más importante del burnout, es la soledad. Cuando estás en estrés laboral, puedes de alguna manera salir y que tu familia o tus amigos te ayuden medio a olvidarte. Cuando estás en burnout, ya no quieres ni salir. Ya no hay esperanza ni con tu familia, ya ni con tus amigos, ya literalmente con nadie estás más que frustrado y en enojo en tu propia soledad. Y empiezas a fallar en tu trabajo, tus resultados empiezan a decrecer. Todo se vuelve entonces una bola negativa, ¿no? Continúo platicando con María Amelia Aguilar, ella es logoterapeuta, ella es... si usted tiene un problema, María Amelia le puede ayudar, créamelo. Si usted tiene burnout, le puede ayudar. Es conferencista, pero luego educadora, muy dedicada al tema de adolescentes. Y también nos acompaña el doctor Andrés Bello, quien es un reconocidísimo cirujano plástico y cirujano reconstructivo. Estamos hablando de el burnout, tema que trajo a la mesa María Amelia,
Y amablemente Andrés Bello nos dice, bueno, mis síntomas que yo he tenido cuando he vivido o he estado cerca de un burnout son estos, como que me enfermo, como que no que tengo ganas de trabajar, como que no quiero recibir pacientes, como que me da sinusitis, pero me da dolor de espalda o piedras en el riñón. Y la pregunta que hice hace un momento es, entonces, cuando ya empiezas a llegar al burnout, cuando ya estás ahogado en el burnout, ¿qué sucede? ¿A quién recurres, María Amelia? Mira, tienes que primero entender y ser muy empático contigo mismo y entender que esto es burnout, porque te digo, muchas personas ni siquiera saben que lo están viviendo. La única manera de salir de esto es reconociendo que necesitas ayuda de un profesional, porque desgraciadamente tu estrés es tan crónico y llevas tanto tiempo viviendo ahí que no te lo puedes quitar solo. Por eso les digo que hoy en día es un tema de salud mental. Necesitas ayuda y fíjate que algo muy importante que tenemos que aceptar es el poder hablar con tu jefe, poder hablar con alguien y entender, primero que nada, que necesitas un paro, un break, un stop en el decir, ahorita necesito cuidar de mí, aunque yo sé que a veces no es tan fácil. Entonces, hay que entender que si se puede pedir ayuda también en el trabajo, es decir, me estoy consumiendo. El burnout, como bien dice el nombre, es que ya te estás quemando por dentro, ya realmente estás entrando en una situación que se te salió de las manos. Es un problema de salud mental. Entonces, si tú no trabajas de la mano con un terapeuta, si no trabajas de la mano con tus jefes, con tu equipo de trabajo y entiendes que por un momento te tienes que desconectar y verte a ti, esto es crónico, va en progreso y desgraciadamente se puede volver, y tú lo dijiste muy bien, a lo mejor sin saberlo, en una depresión en la que ya no puedes salir. ¿Y qué pasa? Entonces ya no quieres trabajar. Y entonces ahora sí viene todo lo contrario. Ya me salgo de trabajar, ya no quiero socializar, me vuelvo un ente total y absolutamente fuera de mí y de la realidad y del mundo como debe de ser, y me convierto en una persona que estoy enferma física constantemente, emocional, porque me la vivo enojado contra el mundo y repeliendo todos y a todas las personas, y mental, ¿por qué? Porque mentalmente, acuérdense que la mente, yo le digo que es la loca del penthouse, te crea realidades que no son, y entonces constantemente te va a estar llevando a pensamientos negativos en donde te dice, eres un fracasado, tú no puedes, no sirves. Es un círculo vicioso que si no sales de él a tiempo, se puede llegar a una cosa y una cosa crónica. No es rápido, pero sí en un tiempo. Por eso es tan importante que estemos hablando del burnout. Y terapia, o sea, repito la pregunta, ¿puedo ir a terapia? ¿Puedo ir, por ejemplo, contigo, logoterapeuta? Y te digo, no sé qué me está pasando, María Amelia, pero necesito ayuda. Por supuesto. Sí. De hecho, se necesita. ¿Por qué? Porque cuando tú, es como el alcohólico, ¿no? Que reconoce y dice, ya toqué fondo, aquí necesito que me ayuden porque ya no puedo solo. ¿Qué hacemos en la logoterapia? Ayudar a encontrar sentido, porque tu trabajo de alguna forma tiene sentido, tu existencia tiene sentido. El que hayas elegido estar ahí, esa carrera y trabajar, tiene sentido, pero lo importante es que tenga sentido y motivación para ti. Entonces, lo que hacemos en terapia es recordar la importancia que tienes tú hoy, aquí y ahora, en lo que estás haciendo. Se nos acaba el tiempo, María Amelia, Andrés Bello. ¿Dónde les localizan para que quien tiene burnout o quien quiere una cinturita puedan recibir su ayuda, o viceversa, vayan a ver a María Amelia y Andrés para cambiar? El chiste es trabajar en equipo siempre. Los equipos multidisciplinarios son lo máximo hoy en día. Exacto. Okay, aquí por sí ejemplo, un equipo multidisciplinario. ¿Cuáles son sus redes? yo soy María Amelia Aguilar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y en Twitter soy @aguirrule. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.